la salida, y mientras más apriete, se va a generar más presión dentro del agua, pero el agua no se va a ver expulsada mientras yo no saque mi dedo, ¿no? Lo mismo sucede con este sistema, ¿no? Si yo tengo la válvula cerrada y le aplico una carga al pistón, y eso sí es una consideración también matemática, considero que el agua es de rigidez muy elevada, casi infinita. Cuando yo aplique esta carga, toda la carga que yo aplique se va a convertir en incremento de presión y no se va a transferir absolutamente nada al resorte que representa el cuerpo mineral del suelo, ¿no? Entonces, el efecto de aplicar una carga en un material que no puede drenar es que se produzca un incremento de presión. ¿Y qué es lo que ese incremento de presión me va a ocasionar? Básicamente me va a ocasionar que se anule la resistencia al corte, ¿no? La componente que debía resistir, que es la presión efectiva, se va a hacer negativa o se va a hacer igual a cero. Y ese es el fenómeno, por ejemplo, cuando tengo una arcilla que está con humedad y yo la presiono, le aplico carga, pero el suelo me rebota la carga. O sea, la presión del agua está actuando contra mi pie y no está permitiendo que el esqueleto de la arcilla tome la carga a partir de deformación. O en su defecto también, si hago un poquito de movimiento horizontal, voy a resbalar porque está anulada la resistencia por fricción contra mi pie por efecto de la presión con la que el agua actúa contra mi pie y anula mi peso como componente de fricción, ¿no? Entonces, eso es una primera situación y eso se da en el tiempo cero, ¿no? El hecho de que incremente la presión, que no se pueda mover y que anule la resistencia al corte, por lo tanto se ve comprometida la resistencia. Esa consideración la llamamos como comportamiento no drenado, esa condición en tiempo cero. Pero la verdad es que ni el agua es indeformable, ni esta válvula puede permanecer cerrada. La medida en la que yo abra o cierre la válvula es la permeabilidad, ¿no? Entonces, ya sea que el suelo tenga un valor de permeabilidad muy bajito que casi no permite el flujo o que tenga un valor alto que permite el flujo, lo que va a suceder a lo largo del tiempo es que esta presión de agua va a generar un gradiente de presión. ¿Por qué? Porque aquí, por ejemplo, le aplico 100 kilopascales, en el tiempo cero no puede expulsar el agua, aquí adentro hay una presión de 100 kilopascales y aquí afuera hay una presión de 0 kilopascales. Y nosotros sabemos que si a un líquido tú le induces un gradiente de presión, lo que va a hacer es fluir, ¿no? Entonces el agua tiende a fluir a través de ese gradiente de presión y la velocidad con la que va a fluir tiene que ver con la permeabilidad, ¿correcto? Entonces, una vez que el agua vaya fluyendo, voy a tener dos fenómenos, en realidad tres fenómenos que está asociado a la consolidación. Un primer fenómeno es que va a bajar la presión sobre el agua y va a aumentar la presión sobre el esqueleto mineral, ¿no? O sea, hay un intercambio de presiones, ¿no? De la presión de poros se va a convertir en presión efectiva o la presión sobre el esqueleto. Un segundo fenómeno es que va a haber una reducción de volumen, ¿no? El agua que está expulsada básicamente representa el volumen que se está achicando el suelo, ¿no? Ese es un segundo fenómeno. Y un tercer fenómeno es el asentamiento que se produce por efecto de ese flujo, ¿no? Porque el suelo va a tender a asentarse, ¿no? Entonces, va a llegar un momento en que se dé el equilibrio. ¿Cuál va a ser ese equilibrio? Que la presión que está colocada por la carga se va a transferir totalmente al esqueleto mineral, que el agua va a haber fluido hasta que ese nivel, ese gradiente de presiones se anule y voy a tener un asentamiento que representa el volumen de agua que se ha expulsado,
¿no? O sea, ahí tengo tres fenómenos que están sucediendo al mismo tiempo. Un fenómeno de flujo, un fenómeno de transferencia de presión y un fenómeno de asentamiento de la carga que está ocasionando la presión sobre el suelo. Y además, ese fenómeno está pasando de manera variable en el tiempo, ¿no? En el tiempo cero, como se ve en el gráfico de abajo, tengo el valor de presión sobre el resorte en cero y el valor de presión en el agua en infinito. O sea, mejor dicho, en la fuerza, no en infinito, perdón. Y en la medida en que se va dando el fenómeno de la consolidación, va fluyendo el agua, se va asentando el suelo y va transfiriendo presión. Entonces, baja el valor de la presión del agua y sube la presión sobre el muelle, que es la presión efectiva. Y va a llegar un momento en que el resorte va a tomar toda la presión como si no hubiera existido el fenómeno de consolidación, ¿no? Ya va a ser un régimen drenado. ¿Cuál es la diferencia entre las arenas y los materiales finos? Que en las arenas este proceso sucede en una fracción de segundo, ¿no? Viene la carga, aumenta la presión, el agua rápidamente fluye y se expulsa, toda la carga se transfiere al esqueleto y la componente de fricción no se pierde. Y en las arenas el tiempo cero y el tiempo infinito es lo mismo y el régimen de comportamiento es drenado. En cambio, en las arcillas, en el tiempo inicial voy a tener un régimen de comportamiento no drenado, que va a tener unas características, una distribución de esfuerzos, ¿no? Y voy a tener un tiempo final, cuando termine la consolidación, un tiempo, vamos a decir, infinito, aunque puedo medir el valor del tiempo de consolidación, donde el régimen se va a convertir en drenado y voy a tener que evaluar la carga aplicada sobre todo el esqueleto mineral del suelo. Estos dos tiempos son distintos y las condiciones de soportar la carga son distintas. Entonces, cuando se dan las condiciones del material, que normalmente son materiales arcillosos que están saturados, para un comportamiento no drenado, tengo que analizar las dos situaciones, ¿no? En términos de resistencia, para el estado límite último, normalmente la más desfavorable es esta situación, el tiempo inicial, ¿no? Porque es donde he perdido mi resistencia y solamente dependo de la cohesión no drenada. En términos de asentamiento, el escenario más crítico es este, ¿no? Porque al haberse retirado la presión de agua, mi suelo tiene mejores condiciones para resistir y no va a fallar, pero sí voy a tener un gran asentamiento que va a afectar en la operación de mi estructura. Entonces, normalmente tengo que considerar ambas situaciones. Entonces, dada la importancia de este problema, lo primero que tengo que hacer cuando yo tengo un problema geotécnico es analizar la presencia de material fino, si es que tiene fracción de tamiz 200, inclusive por encima del 12%, ya es un escenario de alerta. Y tengo que analizar si el material está saturado, está parcialmente saturado o está seco, ¿no? Y para el análisis de esas dos condiciones, la condición de resistencia, voy a utilizar modelos de comportamiento no drenado y para el análisis del asentamiento voy a tener que utilizar la teoría de la consolidación para calcular el asentamiento final. Entonces, como pueden ver, este es un caso particularmente complejo que tengo que identificarlo y tratarlo de manera especial en contraste con el comportamiento de carga de materiales granulares como las arenas. Entonces, es muy importante. No sé si se entendió o si tienen alguna pregunta al respecto. Calcular el asentamiento por consolidación y el tiempo de asentamiento por consolidación es bastante complejo. La matemática que está por detrás es compleja y eso hace de que en los cálculos, con las memorias que se presenten, casi nunca se presentan evaluaciones de este tipo, a pesar de que esa condición que vemos, por ejemplo, para Santa Cruz, se da en el 95% de los casos, porque el nivel freático está entre 3 y 6 metros de profundidad y por debajo de ese nivel tengo incontables capas de arcillas que están saturadas, ¿no? Pero cuando analizamos los análisis de asentamiento, no se encuentran consideraciones de asentamiento por consolidación. Esta condición de comportamiento también afecta la evaluación de los parámetros de
de formabilidad en base al SPT. Si es que un SPT golpea una arcilla saturada, lo que en realidad voy a hacer es transferir parte de la energía del golpe al agua, que me va a devolver la energía y me va a dar una falsa impresión de suelo resistente cuando lo que estoy evaluando son arcillas saturadas. ¿Se entiende? O peor todavía, si yo golpeo un suelo seco y no he evaluado adecuadamente la resistencia, ese suelo me va a dar conteos de golpes elevados, ¿no? Y yo voy a meter esos conteos de golpes en correlaciones para calcular cohesión no drenada y me van a dar unas resistencias fantásticas como si las arcillas serían sobreconsolidadas con valores elevados de presión de sobreconsolidación. Ambos casos es un error inducido porque no estoy interpretando adecuadamente la condición del material y no estoy eligiendo el mejor ensayo para evaluar ese comportamiento. Lo hacemos de manera automática y como una fuente básica de información, porque ya estoy perforando y estoy entrando, yo no dejaría de hacerlo, ¿no? Pero si es que estamos perforando y reconocemos que tenemos materiales arcillosos, lo lógico es o meter una veleta y hacer un ensayo de corte no drenado, o meter un tubo Shelby y sacar una muestra para mandar las arcillas al laboratorio. Que parte de los resultados que les voy a mostrar, o que ya les mostré del estudio este que hicimos para el aerogenerador de Ende, tenía esa característica. Entrábamos capas arenosas y sacábamos en algunas capas Shelby para mandar a hacer ensayos y entrábamos capas arcillosas y también tomábamos para tener parámetros mecánicos del comportamiento de los materiales, tanto en estado drenado como en estado no drenado. Si no, Con el sensibilidad CPT igual se respecto a podría, esto, dije. perdón, Con el CPT igual se podría, ¿no? se puede hacer con el CPT una evaluación, ¿no? Pero el problema con el CPT es que el CPT me mide el estado actual de parámetros. Pero si yo quiero poner una carga importante sobre ese suelo, ¿cómo voy a saber el estado futuro de parámetros que van a evolucionar cuando yo le aumente la presión y le cambie su índice de vacíos? Por ejemplo, ¿se entiende? Y se pueden inferir los comportamientos, pero siempre hay una discusión, y lo mencionaba también el profesor Santamarina, entre que tú puedes sacar una muestra y si la muestra tiene condiciones de sobreconsolidación o de cementación particulares, al extraerla vas a alterar esas condiciones y tus resultados pueden ser alterados, ¿no? Lo mismo, si haces un ensayo CPT, vas a tener un conjunto de parámetros y de comportamientos, pero si por algún motivo tu sonda está mal calibrada, por uso, que ha encontrado un clasto demasiado grueso que es particular en la formación, vas a tener alteraciones también en el comportamiento. Entonces, la única forma de darse cuenta de los problemas de una o de la otra metodología es poder comparar, ¿no? Por eso es que en general la norma europea, uh, porque la norma americana no te hace una recomendación específica, pero por ejemplo el CTE, el reglamento CTE, te dice, si usted tiene esta área para hacer un estudio, dependiendo de la distancia mínima entre pozos, de un número mínimo asociado a la superficie, va a ser 10 puntos de exploración. Y te dice, de esos 10 puntos de exploración, usted tendría que hacer 6 perforaciones, pero el 40% lo puede cambiar por ensayos de penetración continua. Eso significa DPCH, CPT, ¿qué otro ensayo más podríamos usar? Presiómetro, que son ensayos que no... El presiómetro no tanto, porque el presiómetro es perforado y toma muestra. Dilatómetro de Marchetti, por ejemplo, que son ensayos donde no tomo muestra, ¿no? Y el contraste de ambas informaciones, o sea, de lo que les dan en el CPT y lo que pueden obtener en los ensayos de laboratorio, les va a permitir además calibrar sus propias correlaciones. O sea, no agarrar, en este momento yo, por ejemplo, reviso la literatura y tengo 5 o 6 correlaciones para calcular módulo de elasticidad. Y cada correlación me da un valor distinto.
¿cuál voy a utilizar? Ya, ¿cómo puedo calibrar, cómo puedo evaluar que el material que estoy analizando tiene ciertas características que se acomodan a una cierta correlación? La única forma es intentar tener ensayos de verificación por mi cuenta. Y eso tiene que ver un poco con la planificación de la campaña. Nosotros presupuestamos, por ejemplo, hacer la perforación y hacer el conteo de golpes del SPT y tomar una muestra en el SPT. Voy a tardar 10 minutos más si antes de meter el SPT yo meto un tubo Shelby y saco una muestra Shelby para mandarla al laboratorio a hacer consolidación y hacer corte. ¿Se entiende? O sea, lo que me impacta en costo no es tan grande porque el costo más alto es el de la perforación, ¿no? Bueno, tengo costo también por el ensayo, pero el valor agregado en información es muy importante, ¿no? Al final están ahí todas las posibilidades y siempre tenemos limitaciones de recursos, pero el que planifica la campaña la planifica en función de sus recursos. O sea, me refiero a sus recursos de cálculo. Si mis recursos de cálculo o la importancia del problema que estoy analizando no demanda información especializada, voy a tener una campaña reducida, pero tendría que utilizar las correlaciones más aproximadas al comportamiento y tendría que tener factores de seguridad compatibles con ese nivel de incertidumbre. Si es que tengo una obra importante o quiero optimizar mi ingeniería, ya voy a introducir otros recursos, mayor cantidad de ensayos, ejecución de pruebas de carga. Se supone que eso me va a permitir además optimizar mi diseño de ingeniería y absorber esos costos que pueden parecer mayores como costo inicial de exploración, pero que a la larga me pueden evitar costos de reparación, por ejemplo, o me pueden evitar costos de sobredimensionamiento, ¿no? Pero tiene mucho que ver con el enfoque del diseño de ingeniería y la importancia del problema que esté encarando. Y obviamente una base de conocimiento que te permita evaluar en todos los recursos que tienes cuál es el más apropiado, ¿no? No sé si eso le contestó. Y entrando a un enfoque un poco más práctico de este tema de la teoría de la consolidación, que además de alguna manera también lo muestra más complejo, analizando, por ejemplo, este estrato arcilloso que está en sándwich sobre dos estratos de arena, y yo pongo una sobrecarga aquí, que puede ser el terraplén para una carretera, pasa lo que decimos, ¿no? En el tiempo, en el tiempo cero, al aplicarse la presión, este incremento de presión que está aplicado de manera uniforme, por lo tanto se transmite de manera uniforme, se va a transmitir totalmente, ¿no? El esfuerzo total se va a convertir en esfuerzo de poro y cero en esfuerzo efectivo. Pero el fenómeno de la consolidación es bidimensional. Cuando pase una pequeña cantidad de tiempo, los sectores que están más cerca del borde que drena se van a transferir la presión, y los que están más lejos, que en este caso es el centro, van a tener un drenaje más lento. Entonces, este es un fenómeno que sucede en dos dimensiones, ¿no? La profundidad y el nivel de tensión que varía, ¿no? Que no es uniforme, sino que es variable. Y en el tiempo infinito se supone que todo el incremento de esfuerzo se convierte en efectivo y tengo cero de presión, pero aquí hay un modelo de comportamiento que es bastante complejo. Ahora, en la teoría de la consolidación, al final lo que nos interesa calcular, y por eso simplificamos el análisis, no es esta distribución de esfuerzos en el tiempo, sino simplemente cómo va evolucionando el asentamiento con respecto al tiempo, ¿no? Para ver el efecto final, que es el asentamiento, y también trabajamos con valor de presión media, ¿no? No evaluamos la presión en cada punto del estrato arcilloso, sino que normalmente tomamos un valor medio y tomamos el efecto de esa presión media. Y simplificamos un poco el análisis. Pero en un caso de este tipo, se maneja de esa manera el análisis que tiene este tipo de respuesta.
En la teoría obtenemos esta distribución bidimensional a través de ciertas ecuaciones, pero la simplificamos a un modelo que simplemente se concentra en el asentamiento en la superficie y el grado de consolidación, por un lado, y luego el tiempo de consolidación. Nos queda poco tiempo con respecto de la teoría de corte. Creo que voy a iniciar, pero me gustaría mostrarles ese contraste que les decía con ese proyecto de ENDE y mostrarles los pros y los contras de cada una de las metodologías. Porque lo que quiero es que tengan abierta la mente a poder utilizar todos los recursos disponibles dependiendo del tipo de problema, ¿no? Y no se queden estacionados o solamente en el SPT o solamente en el CPT o solamente en los ensayos. En realidad, la idea es que puedan evaluar de manera integral. Yo recuerdo como anécdota a un ingeniero que me llama en La Paz cuando estábamos trabajando en el tema del edificio y me dice, ingeniero, quiero hacer un CPT en La Paz para la fundación de un edificio. Y yo le pregunto, ¿dónde está su edificio? Y en la zona que él me da, sus materiales eran bastante rígidos. Y le digo, ¿pero por qué quiere hacer CPT ahí? Si los materiales son muy rígidos, no le va a generar resultados, no le va a entrar más de 3 o 4 metros. Y la respuesta del ingeniero es que él quería hacer CPT porque trabajaba con el programa de GTS NX y el programa le daba la evaluación de la interacción suelo-estructura directamente cargándole los resultados del CPT. O sea, él cargaba los resultados del CPT y el programa automáticamente le hacía la parametrización del suelo, digamos, ¿no? Entonces, me parecía un argumento pobre para utilizar uno u otro ensayo, porque no estaba viendo la condición del suelo de fundación, sino estaba viendo la facilidad que le daba su programa para usar ese ensayo. Y en realidad un ensayo CPT es realmente muy bueno cuando tengo materiales blandos que están saturados, pero para materiales que son un poco más rígidos no me va a dar un buen resultado, ¿no? Tengo que ver otras alternativas. Me voy a ir directamente al informe, solamente para que vean el contraste. El levantamiento de las observaciones. Miren, en este caso, el problema es un parque eólico con 12 aerogeneradores. Además, involucraba las fundaciones de la línea de transmisión y de la subestación de transformación. Entonces, la campaña que venía planteada desde los TDR, porque eso es interesante, ya los especialistas están introduciendo esto en los contratos, porque antes era un lío que no haya ciertas cosas en los contratos, involucraba ensayos de tomografía de electricidad eléctrica en 2 dimensiones, involucraba la realización de 16 calicatas, esto para las fundaciones del sistema de transmisión, involucraba la perforación de 80 metros de ensayos SPT, si mal no recuerdo se hicieron tres perforaciones, involucraba SPTs en calicata y involucraba 30 metros de ensayo CPT y no estaba incluido, pero obviamente lo hemos recomendado porque queríamos tener validación, la toma de ensayos de Thomas Shelby y en la realización de ensayos tenemos ensayos de humedad natural, clasificaciones, límites,
CBRs para el tema de el ingreso de las torres, de las grúas que estaban las torres, cortes directos, compresiones no confinadas, triaxiales, dobles hidrometrías para ver el tema de, de socavación, química del agua, factor modificado, gravedad específica, peso unitario y consolidación. Estos ensayos no estaban tomados en cuenta, pero los hemos incluido porque queríamos tener información sobre las relaciones de fase. Aquí está el parque eólico, es la línea de transmisión y está la subestación. Está la evaluación geológica inicialmente, los procesos de formación de los suelos, las características de los suelos, el régimen de flujo del agua. Aquí ya aparecen los resultados de la geofísica eléctrica, la caracterización de unidades en los 3 puntos donde se hicieron perforaciones. Están las perforaciones con sus datos, que fueron esos cuadros de resumen que les mostré. Aquí está el conjunto de cargas. Aquí están los procesos de perforación, que eran perforaciones lavadas y encamisadas. Está en el tubo de la muestra de la toma de muestras con Shelby. Y aquí están, como les decía, las clasificaciones, las gravedades específicas, los pesos unitarios, los contenidos de humedad saturada y las gráficas estas de caracterización de los parámetros físicos para todas las perforaciones. Están los ensayos de laboratorio en las perforaciones. En el caso de los ensayos de corte directo, aquí las tensiones en las que se hacen el ensayo dependen de las profundidades en las que se ha tomado la muestra, ¿no? Por ejemplo, para profundidades de 20 a 21 metros se han tomado puntos a 200, 400 y 800. En cambio, para una profundidad de 11 a 12 se ha tomado 100, 200 y 400, ¿no? Las presiones dependen de las presiones actuales y las presiones futuras que va a tener el escenario de análisis. Se han hecho triaxiales no consolidados, no drenados en materiales arcillosos, consolidados drenados en materiales arenosos y consolidados no drenados en una arcilla profunda donde nos interesaba ver el comportamiento con parámetros efectivos. En ese mismo lugar se ha hecho ensayo de consolidación, porque esto queríamos hacerlo con un modelo numérico, y compresiones inconfinadas para verificar las arcillas que estaban saturadas. Teníamos 30 metros de CPTs, pero como les decía, en este caso el material era muy rígido y al final no hemos podido acceder 30 metros como queríamos hacer un CPT y un SPT más o menos cercanos para correlacionar los datos, pero al final, por la rigidez del terreno, el SPT pudo entrar 12 metros en un escenario y creo que entró 17 en el otro. Tuvimos 2 ensayos CPT y aquí están los registros, ¿no? Tanto los registros de campo como las interpretaciones. Pero eso nos permite comparar después, ¿no? O sea, comparar lo que hemos obtenido con el SPT y compararlo con lo que hemos obtenido con el CPT. Aquí tenemos resistencia al cono, fricción, presión de poros, el radio entre punta y fricción, y el equivalente de SPT, clasificación de suelos, densidad relativa, peso unitario, utilizando la ecuación de Main, ángulo de fricción, que como pueden ver está más o menos en los 40, eran materiales bastante rígidos, y módulo de Young, que también está por debajo de los 30, con 30 como promedio. Pues teníamos los 2 puntos de análisis. El segundo punto, que llegó hasta los 18 metros, es un poco más rígido en profundidad. Y aquí analizamos esos mismos parámetros ya mecánicos, pero con los SPT, ¿no? Entonces, acá tengo los valores de ángulo de fricción y los valores de módulo de elasticidad. Este es el segundo conjunto, el tercer conjunto, el cuarto conjunto de perforación.
Y aquí hacemos ya la evaluación. Entonces, estamos comparando geofísica, a SPT, conteo de golpes, CPT y los resultados que hemos obtenido en el laboratorio. Y a partir de ese análisis, planteamos modelos de cálculo, primero por métodos clásicos, como este que considera la ecuación de factores de capacidad de carga para la falla al corte, y la distribución de Boussinesq de presiones para cálculo de asentamientos. Como los materiales no llegaban a estar drenados y por debajo eran arenosos, no correspondía a hacer consolidación, aunque en este análisis, que los voy a mostrar en la práctica alemana, a diferencia de lo que pasa con la práctica americana, los alemanes obtienen este valor D directamente del ensayo de consolidación y involucran el comportamiento tanto drenado como no drenado, ¿no? O sea, toman en cuenta ambos fenómenos y tampoco calculan presión de sobreconsolidación, como recomendaba el profesor Santamarina. Directamente hacen una evaluación sobre la gráfica tensión de formación directamente, ¿no? Para calcular el módulo de elasticidad, y este es el módulo elastoplástico, pero para un rango de tensiones que corresponde a la tensión que tiene inicial y a la tensión final más la sobrecarga. Son informes para el tema de vías en relación a los CBRs. La clasificación para carreteras, los porcentajes de materiales de la subrasante. Debe ser el primer informe. Dame un segundito porque tengo un segundo donde hemos introducido modelos numéricos también. Y la fundación del generador eólico, que es circular, se modeló con relación a la carga y al modelo inicial, que era por métodos clásicos, se lo complementó con este modelo que también consideraba toda la estratificación del suelo. Ahí están los parámetros de los materiales. Ahí está la deformada, que precisamente genera un giro, que es la más deformable, la más desfavorable. Y están las distribuciones de esfuerzos, de asentamientos dentro de los límites, ¿no? La escala para graficar es un poco más pronunciada, pero bueno, lo que quería mostrarles era un poco el análisis integral, donde combinas distintos métodos de análisis con distintas metodologías de caracterización o de solución que toman métodos clásicos, pero que también toman métodos numéricos. No sé si tienen algún comentario o alguna pregunta. Mañana vamos a arrancar con el esfuerzo cortante, pero aprovecharé, como pueden ver, una parte del material está con sello de la uva.
Y aquí en el material de apoyo tienen distintos enlaces. Entonces, como les comentaba, por ejemplo, en el canal de YouTube del Instituto de Geotecnia de la UBA, ellos difunden sus cursos, inclusive los cursos actualizados, tanto de sus programas de pregrado como de posgrado, organizado por sus cursos, que son de muy buen nivel y además tienen la gran ventaja de estar en español. Entonces, si alguien quiere repasar o actualizarse o entrar a algún material que es un poco más profundo del que normalmente vemos en el grado, les recomiendo visitar este canal, ¿no? Tiene cursos de geotecnia numérica inicial, el de mecánica computacional, el de mecánica computacional dinámica, cursos de interacción solo estructura, de muy, muy buen nivel. Y qué raro que no lo vea, pero también tiene un curso básico de mecánica de suelos para repasar. A ver, déjenme ver si lo encuentro en algún otro lado. Aquí está su curso de ensayos geotécnicos in situ, que es muy bueno. Este curso de repaso también es muy interesante. Y Alejo es espectacular. Voy a ver si genero algún foro con material de él. Pero muchos de los conceptos que vamos a ver mañana de los criterios de mecánica moderna, como la dilatancia, como la consideración de la no linealidad, como la teoría del estado crítico, los presenta aquí de manera muy sencilla en videos que son relativamente cortos, ¿no? Entonces, les sugiero que si están interesados en la temática y tienen algo de tiempo, le puedan dar una mirada a este material. La verdad es que la geotecnia vive en este momento un momento de gran intercambio de conceptos, de criterios, de materiales muy, muy activa. En español también la sociedad mexicana genera regularmente conferencias que están accesibles desde este canal, ¿no? De muy buen nivel, con especialistas de primer nivel también, que lo pueden revisar. Por ejemplo, el profesor Jeffries es el precursor de la teoría del estado crítico y hace poco también presentaron un programa en código abierto, porque los programas que tienen son licenciados, son carísimos, y se llaman un GEO, que está muy interesante para quien les interesa también la programación. Entonces, denle una miradita. Y finalmente, que es un poco más pesado porque tiene el tema del puente del idioma, también está la Universidad Virtual de la Sociedad Internacional, ¿no? Aquí en la página de la sociedad también tienen un conjunto de conferencias, ¿no? Por ejemplo, el, el líder en la interpretación del ensayo CPT es el profesor Robertson, que precisamente presenta aquí una conferencia junto con Fernando Schneid. Ambos tienen guías de interpretación, o en estudios de campo y en caracterización geotécnica. El profesor Main es uno de los pioneros, que básicamente todas las guías que ha publicado la AASHTO y la más actualizada es una guía que ha publicado el NAP, la Academia de Ciencias, que también es de él. Pues aquí también van a encontrar material de muy buena calidad. El tema es que está en inglés, hay igual algunos cursos interesantes. Y además, la Sociedad Internacional tiene una biblioteca virtual en la que da acceso a los artículos de todos los congresos, ¿no? Que normalmente esos son arancelados, pero han tomado la decisión de
abrirlos y publicarlos. Aquí está la universidad virtual y aquí está la librería, que tiene alrededor de 21.000 artículos disponibles. Entonces, con algún cierto criterio de búsqueda pueden ir entrando. El tema también está, que la mayoría está publicado en inglés, pero son muy buenas fuentes de material de muy buena calidad, disponible en Internet, que es mucho mejor escuchar la conferencia por parte de quien ha generado una cierta investigación, un cierto enfoque, que hacerlo de otras personas, ¿no? Entonces, siempre es una vivencia especial el haber enfrentado el problema y el haber ido resolviendo y haber evolucionado la teoría para llegar a un estado final. Y eso solo lo sabe el que la ha desarrollado, ¿no? Y normalmente son ellos los que la presentan. Nosotros a veces tomamos solamente la parte final, que ya es la relación final, y no tienes toda la información respecto a las limitaciones o a las suposiciones que se han tomado para cada uno de estos cálculos. Entonces, las tres fuentes de material se las recomiendo. Yo intento darme algo de tiempo para ir viendo este material. Y otro que no lo tengo aquí disponible y que es particularmente eh, importante para lo que estamos haciendo es el Instituto Mexicano de Transportes, que también tiene un repositorio de publicaciones muy interesante. Por ejemplo, vamos a trabajar mucho con material en relación al módulo resiliente. Paul Garnica era hasta hace poco el director. Debe tener algún problema con el acceso. De todas formas, en el repositorio de normas, ah, voy a incluir pensé que ya lo había incluido, pero ahora me doy cuenta de que no. Ah, les he hecho un apartado de estos documentos del IMT. Entonces, en este curso en particular vamos a trabajar con varios de estos documentos. Los voy a, los voy a colgar. Debe tener algún problema con su accesibilidad porque esta tarde le di una mirada y estaba disponible, pero por algún motivo ahora no está entrando. Ah, está congelado el año de publicación, por eso no está. Ok.
Igual aquí hay más de 1000 documentos técnicos con distintas temáticas. Lo voy a colgar también en los enlaces para que puedan acceder. Pueden buscar algún tema que les interese, inclusive si quisieran trabajar esto en sus monografías, a partir de un cierto documento base y ver la posibilidad de hacer calibraciones con ensayos locales, ¿no? Preguntar también en el laboratorio qué ensayos se han hecho últimamente, tal vez tenga un repositorio de resultados de ensayos que se pueda interpretar bajo algún enfoque. Bueno, yo creo que quedamos acá. Mañana arrancaremos a partir de la teoría de resistencia al corte para no quedarnos cortados. ¿Tiene alguien alguna pregunta o algún comentario? Quedamos acá entonces. Los veo mañana. Hasta mañana, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Bueno, chique.